¿cómo puedo yo observar esto de lo que soy parte? ¿No? ¿Cómo puedo yo observar históricamente esto de lo que soy parte? Y además, desde la religión, que, que la religión no puede problematizar ciertos a priori, o sea, la historia de la Compañía de Jesús o de cualquier otra orden religiosa no puede, no sé, problematizar la bondad de la existencia de la Compañía de Jesús, la existencia de Dios, ¿no? Entonces él decía, ¿cómo puedo yo hacer una historia reflexiva? ¿Cómo fabrica el historiador historia? ¿Qué es lo que estos historiadores sobre mi orden religiosa están haciendo y cómo puedo yo escribir esa historia sobre mi madre, que es la compañía, sin caer en lo ahistórico? Pues bueno, hay un breve contexto de Michel Desertot, hizo historias sobre muchas cosas, quizás como su libro más, porque hizo muchos ensayos, pero su libro más completo se llama La posesión de Ludán, es un libro precioso sobre monjas posesas en el siglo XVII y la cuestión o no de los exorcismos llevados a cabo por jesuitas y del diablo introducido en estos cuerpos. Eh, Muy bueno. Yo creo que quizás lo puedan encontrar en internet si les llegara a interesar o si no, este, bueno, en fin, qué les pareció la lectura? Bueno, me gustaría que primero me contaran sus apreciaciones generales y después, no sé si les parezca ir haciendo un análisis de esto que habíamos quedado, que íbamos a intentar hacer en todas las lecturas. ¿Cuál es la pregunta central del autor? ¿Cuál es su hipótesis principal? ¿Y cuáles son los argumentos mediante los cuales sostiene dicha hipótesis o hipótesis principales? A ver, ¿qué les pareció? Ya que no lo conocían, ¿les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué tal? ¿Cómo? Pues yo sentí que, o sea, está un poco pesado por la cantidad de información, o sea, como de datos que ofrece la lectura, ¿no? O sea, como Ujú. que deja muy en claro varias cosas, pero está bastante extendido, ¿no? Me gustó la parte como de donde define los conceptos de naturaleza. Ujú. Bueno, me quedaron varias dudas también, pero, o sea, estuvo padre, me gustó. Ok, Paola, gracias. Sí, estoy de acuerdo, me acuerdo la primera vez que lo leí. Por un lado decía, qué bello escribe, me gustaba mucho su uso de metáforas, que no fuera tan como técnico como muchos otros historiadores, pero por otro lado sí decía, bueno, pues yo que subrayo, ¿no? Quería subrayar toda la hoja porque decía muchas cosas, importantes como en cada oración, pero bueno, ahorita vamos a intentar sacar las ideas centrales del texto, Paola, y si es una lectura muy extensa, no se preocupen, creo que es la lectura más extensa que tienen que hacer. En general no son tan extensas. Y bueno, ¿alguien más qué piensan de Desertó, de lo que leyeron? ¿Cuáles son sus apreciaciones generales? ¿Cómo estructura el discurso Desertó? Ujú, ujú. Ok, Brenda, muchas gracias. Y como, ¿con qué te quedaste? Más allá de la pregunta central, ¿qué fue lo que a ti pues no sé, te dijo algo? ¿Con qué te quedaste? Ujú, ujú, ujú. Exacto. Y esto que decías ¿me repites otra vez la primera frase que dijiste?
Perfecto. Y esa parte me encanta y tiene que ver con lo que veíamos en la primera hora de esta clase, que es la desnaturalización del pasado, o sea, el historiador, y que es ahí esa parte, si no me equivoco, eh, cuando habla de el establecimiento de las fuentes o la redistribución del espacio, que el historiador es el que crea los documentos. ¿Okay? O sea, él es el que produce en realidad no solo la escritura, sino los propios documentos. O sea, me imagino a los historiadores del futuro, a los historiadores en 50 años, leyendo los WhatsApps de todos ustedes y diciendo, no, sí, pues mira, aquí estaban diciendo estos jóvenes de la ENA, no sé qué, ¿no? Entonces, lo que para nosotros es algo completamente natural y que no sería nada, el historiador lo va a desnaturalizar y lo va a convertir en un producto histórico, lo va a convertir en documentos. Eso me parece interesante. ¿Quién más le gustaría compartir algo? Fernanda, Paola, bueno, la otra Paola, Manuel. Yo quería decir que si eso que acaba de decir se relaciona con una cita que yo tomé, Ujú. que dice, cada sociedad se piensa históricamente con los instrumentos que le son propios, pero me quedo duda porque no habla de los instrumentos como como medio, sino, o sea, entiendo que, o sea, las sociedades pueden construir su historia, solo que no está escrita como, como lo presenta la historiografía y en su propio discurso, o cómo podría ser. A ver, otra vez, Paola. O sea, es que hay una parte en donde él explica que Ujú, las sociedades, que cada una de ellas se piensa históricamente con los instrumentos de la misma sociedad, ¿no? ujú, ujú. Y de los que le son propios a la sociedad, pero justo así como recalca que los instrumentos no se refiere a los medios, pero no, como que nunca desglosa como entonces qué son los instrumentos. Ajá. Ok, ¿te acuerdas de dónde o apuntaste la página? Sí, sí, ahorita lo busco. Ok, porque está hablando, ahorita que lo busques bien, lo vemos en el contexto del texto. Él está hablando, digo, de muchas cosas, como tú me decías, pero de dos cosas principales. Por un lado, la operación de observar y la operación de la escritura y la historia, y por otro lado ya empieza a desbaratar esta operación en el lugar social, las prácticas y la escritura, y ya en cada una de ellas habla de especificidades sobre lo que hace el historiador, pero no sé exactamente en dónde estés para poder... Ok, ahorita la busco porque no anoté la página. Ah, ok, ok, Gracias. no de nada. No, y está bien, y la parte de, esta parte que es nuestro seminario de discusión de textos, la idea es esa, o sea, si traigan sus notas y sus observaciones y las páginas para ir entre todos explorando estos textos. ¿Quién más? ¿Otra apreciación que quieran hacer de lo que les haya llamado la atención? Yo, maestra, era algo referente a lo de Pau. A mí me llamó. Bueno, eso es lo que dijo ella, no es lo de aprender los métodos, ¿no, verdad? No sé. Si Era quieres. casi el inicio de la lectura. A ver, espere, déjela busco. Ok. Ya, es en la página 82. Ok, la página 82. En una práctica. Um, ya lo vi. Sí es verdad que E- la organización de Es la en historia, la organización. Ajá. exacto, se refiere a un lugar y a un tiempo. Esto se debe a sus técnicas de producción. Hablando en general, cada sociedad se piensa históricamente con los instrumentos que le son propios. Pero el término instrumento es equívoco, no se trata solamente de medios, como lo probó magistralmente, bla, bla, bla. Ok, esta es como la introducción, él no va a hablar de medios o de metodologías, o sea, de hecho él constantemente critica el concepto de metodología y esta parte es la introducción a todo lo que él va a desarticular, que es la práctica. Y básicamente la práctica en términos, digamos, como muy, muy generales, implica esta mirada situada que parte del lugar social y una operación técnica o artesanal. Acuérdense que él siempre está hablando de este oficio, de esta artesanía que es la historia y que implica en
desnaturalizar lo real, volverlo documento a partir del acto de ir al archivo, ¿ok? A partir de este acto de ir al archivo del historiador. Entonces, estos, más que métodos, él habla de estas, digamos, técnicas, de estas artesanías del historiador, que si las explicita, acuérdate que son el establecer las fuentes, o sea, desnaturalizar lo real y establecer las fuentes en tanto documentos históricos, esto mediante ir al archivo y luego posteriormente señalar las diferencias en estas fuentes, o sea, a él le interesa buscar, y en esto, ahorita al final quiero leerles una cita, no sé si por ahí la cacharon, en donde hace una analogía entre la historia y la etnología, pero a él le interesa justamente señalar estas diferencias, estas otredades en estos documentos, y posteriormente, o sea, ya todo esto se ordena en una escritura. Pero bueno, ahorita ya entramos más de lleno a esto cuando veamos las tres características de este oficio del historiador. O sea, mi duda a partir de esa cita que tomé es que, o sea, yo no he tenido ningún acercamiento con la etnohistoria, pero es como, entonces los pueblos, las ciudades que no está escrita su historia, ¿cómo se refieren a eso que no es la historia? O sea, es que no sé cómo, si me entienda. No, claro que te entiendo, y eso es buenísimo, y esa es, digamos, la pregunta eje de todo el curso. Vamos a reflexionar más sobre ello en las siguientes clases, y es en realidad en donde inciden los historiadores de las teorías decoloniales. Porque, por supuesto, ¿cómo hacemos historia con aquellos pueblos que no dejan registro escrito, Claro. ¿no? de su historia? Entonces, esa es la gran duda, no la vamos a resolver en esta clase, la vamos a resolver alrededor del curso. Ok, gracias. Pero te puedo decir que incluso ahí el propio Desertó intuye este trabajo sobre los límites. Él habla y de una manera muy poética sobre trabajar también sobre lo no dicho. O sea, observar también los silencios en esos documentos y observar sí, o sea, esos silencios, esas pausas, o sea, esos mismos borramientos y tachones, o sea, lo que está latente ahí, cómo lo podemos apreciar. Las fiestas, cuando habla de esto de trabajar desde el límite, que habla de las fiestas, las celebraciones, los rituales, las comidas, cómo podemos dar cuenta de estas voces que fueron borradas, ¿ok? Y sí se hace y sí se puede hacer, no solo desde la etnohistoria, que por supuesto que desde la etnohistoria se hace y es una práctica propia que combina herramientas de la antropología y de la historia, pero desde la propia historia se hace en un sentido contrafáctico. Cuando leamos a José Rabasa, particularmente, vamos a hablar de eso, de cómo se pueden observar estas otras voces en los escritos y en las imágenes y mapas y todo esto. Gracias. Uh-huh. ¿Alguien más o ya quieren que entremos a ver, ¿cuál es la pregunta? Vamos a entrar y ahorita seguimos. ¿Cuál es la pregunta central de Desertó? Ay, no le piensen tanto, está en la primera oración. Ahí lo tienen. A ver, ¿cuál es su pregunta central? ¿Qué fabrica el historiador cuando hace historia? Sí, muy bien, muy bien. ¿Qué fabrica el historiador cuando hace historia? ¿Qué produce? Muy bien, Paula. Acuérdense que él parte de esta postura autorreferencial que busca crear una epistemología del conocimiento histórico y alejarse de estas reflexiones sobre qué es la historia, qué es el pasado, estas reflexiones más metafísicas, ¿no? Entonces, él se pregunta qué fabrica el historiador en este oficio artesanal cuando él construye la historia, casi de que con sus manos, cuando la construye, cuando la elabora, qué es lo que hace. Y no sé si se dieron cuenta, pero él divide este quehacer, esta operación historiográfica, como la nombra, en 3 momentos. ¿Sí lo cacharon? ¿Quién me dice cuáles son esos 3 momentos?
pues esa combinación de tres aspectos, ¿qué se acuerdan? Ujú. Muy bien, Brenda, la Es práctica. el lugar social, ¿no? Exacto, Frida, muy bien. El lugar social, en primer lugar, luego en segundo la práctica y finalmente la escritura. Si quieren, vamos y a través de la explicación de estos tres momentos que conforman la operación historiográfica, o sea, la práctica de hacer historia, es que Desertó explica qué es esto de la operación historiográfica y es que él da respuesta a su pregunta de qué fabrica el historiador y al mismo tiempo sustenta su hipótesis, que la hipótesis que está abajo de todo esto es esta que les expliqué en la primera hora de clase. La historia no es un discurso que da cuenta fielmente de lo real del pasado, sino una construcción, una operación que se hace a partir de artesanías. ¿Ok? O sea, eso es lo que está en el fondo de todo esto que leyeron. Y bueno, ¿qué se acuerdan del lugar social? ¿Cómo caracterizarían este lugar social? Que aplica, y me gustaría que ustedes lo fueran pensando también, perdón, aplica también para la etnología, ¿eh? ¿Ok? Entonces, y para todas las disciplinas humanas. Pero Daniel, le ibas a decir, ¿qué es este lugar social? No sé si se refiere a la institución Ujú. creo que era un poco lo que yo me refería cuando hice el primer comentario, ¿Mm? que es, que, o sea, aquí tengo como de todo, quién escribe y de dónde escribe, sí, quién escribe y desde dónde se escribe ese lugar, y hay unas reglas y hay unos parámetros para poder, pues, escribirla, ¿no? Exactamente, muy bien. En general habla de ser todo de la institución, o sea, cuando habla de un lugar social, se refiere a esta institución productora de saber que, como bien dice Daniela, tiene sus reglas y sus parámetros de permisión y prohibición. Ahora, esto está, por supuesto, velado. Se supone que ya es el siglo XXI y que hay democracia y no sé qué, entonces no les van a decir para nada a ustedes, no puedes escribir sobre esto, ¿ok? En la ENA solo se escribe sobre esto, tú no puedes escribir sobre esto. No, no funciona así, como una policía. Todo esto está velado, pero estas instituciones, incluso las mismas preguntas que ustedes se hagan, o sea, estas instituciones a ustedes les brindan las distinciones, acuérdense la primera hora de la clase, las distinciones mediante las cuales ustedes van a observar y ustedes van a poder plantear incluso sus propias preguntas de investigación para su PIF y para sus tesis. O sea, estas reglas de prohibición y permisión operan en un nivel sutil, en un nivel velado, a veces no tan sutil, a veces les van a dar por ahí unos gritos, pero en general, o sea, sutil, velado, y son los anteojos que ustedes se van a poner para poder observar lo que ustedes observen. De nuevo, o sea, un ejemplo práctico, las preguntas de investigación que planteen para sus tesis cambiarían completamente si ustedes estuvieran estudiando en la UNAM, ¿no? O sea, tendrían otras distinciones mediante las cuales operarían. Entonces, ese es, en primer lugar, el lugar social, ¿ok? Establece las distinciones, establece los métodos, los parámetros, las preguntas, etcétera. Y en esta parte del lugar social a varios les llamó la atención, déjenme irme por ahí. No, ya me perdí. Bueno, creo que... Ah, no, esa parte de la articulación entre naturaleza y cultura es de las prácticas, perdón. Y bueno, sí, el lugar social, o sea, que... Maestra, Ajá. entonces, podríamos decir que, o sea, hay historiadores que escriben la historia, pero dependiendo de la institución en la que estén, escriben a partir de la institución. Entonces, como también escribiendo la institución, más no el historiador, podría ser. Podríamos, sí, claro, podríamos decir eso. El historiador, el antropólogo, el filósofo, la institución siempre va a estar hablando
siempre va a estar ahí, incluso los propios temas. O sea, los temas que cada institución trabaja, o sea, el historiador al operar desde dentro de esas instituciones, al caminar los pasillos de estas instituciones, hablar con sus colegas de esas mismas instituciones, ¿no? Tiene estas propias distinciones y estas latencias en su observación que parten de la institución en la cual trabaja. Incluso los propios silencios de los historiadores o el hablar del nosotros, o sea, hasta hace muy poco en ciencias sociales, no solo en historias, se hablaba de, incluso ahorita, bueno, primero como muy esquizofrénico así, y el autor de este texto afirma, y es como el autor de este texto soy yo, ¿quién está escribiendo? Pero bueno, el hecho de utilizar el nosotros en la escritura de la historia está hablando de este gremio, está hablando de esta institución ya más general, que es la institución histórica, los autores que se leen y todo, y ya más particular la institución desde donde se trabaja. Entonces podemos sí, decir que en los libros de historia también está hablando no solo el historiador y su tiempo y sus propias distinciones y contingencias, sino la institución. Uh-huh. Daniela, ¿querías decir algo? Sí. Eh, pues sí estoy de acuerdo con lo que mencionan sobre la institución, pero creo que sí es muy importante el papel del historiador que juega pues al momento de escribir la historia, ¿no? Uh-huh. Porque siempre está como presente nuestra visión y nuestra perspectiva, Uh-huh. aun aunque formes parte de cierta institución. Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí en la etnología, pues siguiendo ciertas teorías antropológicas, nosotros decidimos como en cuál enfocarnos, escogemos un tema y está como ahí nuestra subjetividad. Entonces creo que en la historia también es pues algo así. Y qué lugar marca eso, ¿no? ¿Quién soy y sobre qué estoy hablando? Sí, sí, de acuerdo, Daniela, totalmente, o sea, no es como que seamos solo títeres de nuestra institución y de hecho lo que quiere proponer Desertó, o sea, primero él a la par da un estado de la cuestión y a la par realiza una crítica y da una propuesta. Entonces, él propone siempre trabajar sobre el límite, sobre el límite, lo no dicho, para intentar descubrir y dar cuenta de esta otredad. Y sí, totalmente, no es como que seamos títeres de nuestra institución o no tengamos capacidad de pensamiento o de autodefinición y de escribir lo que nos venga en gana, ¿no? Simplemente para poder llegar a hacer esta historia reflexiva o esta antropología reflexiva y crítica, es necesario tener la capacidad de autoobservarnos y poder dar cuenta de los puntos ciegos que nos brinda nuestra propia institución. O sea, lo que dice es qué temas me gustan y por qué me gustan, desde dónde estoy hablando, ¿no? ¿Qué profesor? O sea, los temas incluso que les decía, o sea, que la institución da primacía a, van cambiando de institución en institución, entonces no significa que tengas que ser portavoz de una institución, no es lo que está diciendo Desertó, significa que, bueno, hay que darnos cuenta desde dónde estamos produciendo para poder hacer una historia más reflexiva, ¿no? Entonces, sí, siempre hay capacidad de autodeterminación. No te preocupes, Daniela. O no sé, digo, en general, siempre podemos decir lo que queramos decir, en teoría. ¿Y algo más del lugar social o pasamos a las prácticas? ¿No? Bueno, el segundo componente, acuérdense entonces, en esta operación historiográfica son las prácticas. Prácticas que, de nuevo, están moldeadas por la institución y el gremio que les da vida, ¿no? Y este es quizás, yo creo que la parte, bueno, la de la escritura también es muy, muy densa, pero la parte de las prácticas es quizás la que más me gusta a mí de el texto. Entonces, como mencionábamos hace rato, como mencionaba Brenda, hay una primer práctica que es la de desnaturalizar. ¿Ok? Si quieren vamos a las prácticas. ¿Dónde están?
aquí está. La cuestión de las prácticas, si quieren, una práctica empieza en la página 82 y a varios les llamó la atención aquí la articulación naturaleza, cultura. ¿Qué me pueden decir de eso? Bueno, no sé si recuerden que aquí está también Desertó utilizando la metáfora del historiador como traductor. ¿No? El historiador en este intento de traducir un lenguaje cultural a otro lenguaje cultural, traducir desde su presente el lenguaje cultural del pasado y lleva a cabo siempre un movimiento de reorganización, de desnaturalización de aquello que él se encuentra, que les he dado el ejemplo que les ponía de los WhatsApp. Aquí dice Marisol, sí. Exacto, que la historia no está dada, que la historia no está dada muy bien, sino que se debe hacer e interpretar. Exactamente, ¿no? O sea, dice, aquí desertó una frase, dice, cuando el historiador supone que un pasado dado se revela en su texto, se pone de acuerdo con el comportamiento del consumidor, recibe pasivamente los objetos distribuidos de los productores. O sea, esta es una crítica a este tipo de historia en la que él simplemente se sienta, lee los archivos, recibe el pasado y luego él mismo los pone ahí, ¿no? Pero no, el historiador no es un consumidor, el historiador, lo que él lleva diciendo todas estas páginas es que el historiador es un productor, el historiador hace, produce, ¿no? Y el primer lugar de esa producción es el establecimiento de las fuentes, de estos objetos naturales, el cual el historiador desnaturaliza y los produce y los convierte en documentos históricos. ¿Qué más? Una cosa que a mí me gusta, no sé ustedes qué piensen, es que en esta crítica que Desertó hace sobre el historiador que intenta presentar un texto en el cual no se observen esas artesanías que lo produjeron, él dice, incluso en esos textos ya hechos, el historiador da cuenta de sus operaciones, de los documentos que utiliza. Esto es evidente en las notas a pie de página, por ejemplo. Piensen no solo en la historia, sino en la misma antropología. ¿Qué dicen en esas notas a pie de página? Las notas a pie de página no solo sirven como lugares de probación o de diálogo con otros autores, sino también son como comentarios del propio historiador sobre cómo fue armando su texto. Entonces, estas prácticas que se centran en la de ir al archivo, recuérdenlo, en la de desnaturalizar estas observaciones que no se pensaban como documentos históricos. Esta práctica inicia ahí. El historiador lleva a cabo un acto de traducción, de desnaturalización, y posteriormente va a organizar todo esto, todo este material disperso, y lo va a poner en un escrito, que es la última parte. No sé si quieran decir algo más de las prácticas, algo que les haya llamado la atención. No solo el archivo, las bibliotecas, la labor de los bibliotecarios también es muy importante. Precisamente hace un proceso de diferenciación, así es. Muy bien, Marisol. O sea, ¿por qué estos documentos y no aquellos? Dentro de todo el océano de observaciones del pasado que son los documentos, ¿por qué el historiador escoge estos y no aquellos? ¿No? A ver, ¿qué me cuentan? Antes de pasar a la escritura, porque justamente es la conclusión del apartado de las prácticas, quiero leerles unas frases para que reflexionemos sobre ellas y me digan qué piensan. Aún, miren, el lugar de la historia crea al combinar el modelo con sus desviaciones o al actuar en las fronteras de la regularidad, representa un tercer aspecto en su definición, más importante que la referencia al pasado,
es su introducción bajo el título de una distancia previamente tomada, distancia entre el historiador y el pasado. Una falla se insinúa en la coherencia científica de un presente, esta coherencia, recuerden, presentada en la escritura, y cómo podría insinuarse efectivamente si no es por algo que puede ser objetivado, el pasado, que tiene como función significar lo que se refiere a otro, ese otro pasado. Aun cuando la etnología se ha unido parcialmente con la historia en la tarea de establecer una escenificación de lo otro en el presente, el pasado es ante todo el medio de representar una diferencia. La operación histórica consiste en dividir el dato según una ley presente que se distingue de su otro, el pasado, en tomar una distancia respecto a una situación adquirida y en señalar con un discurso el cambio efectivo que ha permitido este distanciamiento. ¿Qué opinan de esto? De esta relación, está muy complejo este párrafo, esta relación que hace de Certeau entre la etnología y la historia como estos discursos que intentan dar cuenta de la otredad. ¿Qué se está jugando ahí? ¿Qué piensan? ¿Mm? Ok, muy bien, Brenda, sí. ¿Eso es alguien más? ¿Cuál es el otro de la etnología? Ok, exacto. El otro de la etnología es esa cultura otra presente, ¿no? El otro del historiador es ese otro tiempo pasado. Y ambos juegan, tanto la etnología como la historia, con algo que no les es propio. ¿Ok? Ambos intentan observar, intentan dar cuenta algo que les es ajeno, algo que les es diferente, algo que les, o sea, que está fuera de sí. No es como que podría ser. ¿Qué ejemplo se les ocurre? No sé, como los cocineros, no sé, que preparan comida, ¿no? Que conocen y que se van a comer, yo qué sé. Tanto el historiador como el etnólogo trabajan con aquello que les es desconocido y intentan darle cuerpo a la radical otredad, a la radical diferencia. El peor error que puede hacer tanto un historiador como un etnólogo es apropiarse a tal modo de aquello que observan que lo hagan en lugar de lo diferente que lo hagan lo mismo. Y esto es una tarea dificilísima, o sea, se escucha mucho más fácil de lo que es, pero ¿cómo podemos, mediante las palabras y los discursos que conocemos, dar cuenta de la diferencia total? Bueno, ya me dirán cómo lo hicieron conforme vayan avanzando de semestres, pero no es tarea sencilla y creo que una de las partes importantes que no debemos perder de vista es justo eso, situar nuestras prácticas y situar nuestras observaciones para ser justos con aquello que observamos, ¿no? Para intentar hacer una representación genuina, que no va a ser una presentación, va a ser una representación de esa diferencia radical, ¿no? Pero bueno, es algo en común que comparten la etnología y la historia, es el intento de dar cuenta de esa otredad radical. Y finalmente, la escritura. ¿Qué se acuerdan de esto? ¿Qué dice? Es el tercer momento de la operación historiográfica. ¿Qué dice de Certeau sobre la escritura? ¿Alguna de las aras? ¿Ulises? ¿Qué dice de Certeau sobre la escritura? ¿No? ¿Ya se cansaron? Bueno. La escritura, este tercer momento de la operación historiográfica, es precisamente la que borra por completo los primeros dos momentos. He aquí
la paradoja del quehacer historiográfico y un poco lo terrible, pero no se preocupen, se puede resolver. La escritura es como el acto de edición cinematográfica. Entonces, pues sí, haz de cuenta que el historiador en sus prácticas y desde su institución está haciendo historia, ¿no? Y está investigando tal como se hacen las escenas de una película. Pero esas escenas, hay muchísimas cuestiones que operan en esas escenas tras bambalinas, ¿no? Está el de la cámara, el de la luz, el del sonido, la iluminación, el del maquillaje, el vestuario, no sé qué, no sé qué. Y el historiador, en su escritura, al igual que el editor en la sala de edición cinematográfica, todas esas operaciones artesanales que se llevaron a cabo, las pule, las limpia y nos presenta una narración lineal y cuidada, como una película. O sea, en la película ustedes no van a ver las peleas entre el maquillista y el sonido y no sé qué. Y en los libros de historia ustedes no van a ver a Desertó diciendo, no, este documento ya no me sirve. No, este documento no se atañe a la metodología o a la teoría que estoy utilizando. No, ya no lo voy a usar. O, ¿de qué de todos estos documentos escojo yo? O, bueno, ya no me dio tiempo de meter esa información, mejor le voy a poner otra cosa. No, ya no voy a citar ese autor porque es demasiado complicado. O sea, todo ese proceso que hay, ese proceso artesanal, se borra y les queda una narración bien bonita sobre el descubrimiento de América o lo que quieran. ¿Sí? Entonces, la escritura es un proceso de ocultamiento. Así la nombra Desertó, la nombra como un proceso de ocultamiento del lugar social y de las prácticas. Este proceso de ocultamiento se da en dos sentidos, ¿ok? El de la supresión, que es el que les acabo de decir, que es el gesto de conscientemente borrar. O sea, el historiador diciendo, no, ya no le voy a meter esto, no, es muy confuso, ya no lo voy a usar. Entonces, el primero. El de la supresión, el gesto de borrar consciente el historiador. Y un segundo, ¿ok? Un segundo momento de este proceso de ocultamiento es el de la represión, que son estas observaciones latentes, acuérdense, estos puntos ciegos que todos tenemos. Entonces, el proceso de ocultamiento de la escritura se da en estos dos sentidos, en uno consciente y en uno inconsciente. El inconsciente podría ser, pues sí, o sea, estas latencias, el historiador no va a decir, ay, pues toda esta investigación que yo hice se debe básicamente a, yo qué sé, o sea, esta y esta lectura que realicé o estos profesores con los que dialogué o no esta institución que me permitió observar tal y tal, pero que no me permitió observar tal y tal como si me lo hubiera permitido la UNAM o la UAM o lo que sea. Entonces, al final del día, el proceso de escritura en todas las ciencias sociales que basan sus resultados principales en escritura, incluso si basaran sus resultados principales en un documental, por ejemplo, es lo mismo, o sea, es este acto de editar, ¿sí? Este acto de editar toda aquella información desorganizada que ya se construyó en el momento de la práctica del quehacer. Entonces, al final lo que se presenta es una cuestión artificiosa, es una representación de una representación artesanal a modo de una película. Ahora, como les enseñé hace rato el libro de Alfonso Mendiola, siempre tenemos la capacidad de autoobservarnos. ¿Sí? Siempre tenemos la capacidad de, en ese momento, o de dejar pasar un tiempo y volver a aquello que escribimos y decir, ¿qué dejé fuera? ¿Por qué estaba diciendo esto? ¿Cuáles eran mis presupuestos de investigación desde los que partí? ¿No? ¿Con quiénes estaba dialogando en este momento? Esta capacidad de autoobservación, de observaciones de segundo orden sobre nuestras primeras observaciones, es fundamental para continuar con este producir crítico y reflexivo que no de por supuestos nada, ¿no? No sé qué opinen. Eso es en general los tres momentos de la operación historiográfica que establece Desertó. No sé si quieran decir algo más, si les ha quedado alguna duda. O sea, Desertó siempre habla de que el propio discurso del historiador, o sea, él dice, el propio discurso del historiador debería de confesar esos primeros dos lugares, tanto el de la institución como el de la práctica. No te preocupes, Ulises.
¿Qué opinan? ¿Cómo podríamos hacer evidentes estos procesos de ocultamiento de la escritura? ¿O se deberían de hacer evidentes o no? ¿Con qué se quedaron? Pues a mí me gusta como, o sea, más una cuestión personal, me Ujú, gusta que se haga notar como esta parte de, al final de cuentas es como una metodología científica, ¿no? O sea, prueba y error, experiencia, tiene varios métodos a seguir para llegar a un final, ¿no? ujú. Esperado. Y pues creo que es una parte como más humana reflexionar que en realidad entre toda esta práctica hay sesgos y errores, ¿no? Y es como evidenciar como no poner tan en alto y relucir la ciencia como lo vemos, ¿no? O sea, que siento yo que está sobre todas estas prácticas más sociales y es algo como que tiene, por ejemplo, este método de práctica, escritura y lugar social. O sea, evidenciar como esta parte de, am, como, sí, lo más débil que tienen las prácticas de la ciencia, ¿no? Ujú. Sí, Paola, estoy totalmente de acuerdo. Y por ahí Desertó habla de el acto de citar. O sea, él dice, en el acto de citar, el discurso, ese discurso de edición cinematográfica, ese discurso perdón, ficticio, adquiere una dimensión también de realidad, ¿no? Se ve esta relación entre el saber y el no saber, o sea, cuáles son los puntos ciegos de este autor, con quién está dialogando. Y esto llevado a un, o sea, quién es su destinatario, desde dónde parte. Esto llevado también a una cuestión un poco más práctica y un poco más didáctica. Podríamos ver, no sé, o sea, por ejemplo, en frases, hasta donde pude observar, los documentos consultados fueron estos, las personas con las que hablé fueron estas, aún queda esto por hacerse, o sea, tener esos cuidados. No disimular el lugar desde donde se está hablando, eso es muy importante para Desertó, no disimulemos el lugar desde donde estamos hablando en aras de crear un discurso coherente y lineal, ¿no? Hay que dejar. Claro, y siento que es también otra cosa que comparte con la etnología, ¿no? En una etnografía, tú no puedes llenar esos huecos que hay como de sesgo, como que no puedes explicarte en la cultura del otro o sea, o sea, no puedes llenar de tu propio como juicio esos huecos que hay que no te puedes explicar. Y creo que Exactamente. es algo que comparte, ¿no? Exactamente, y tanto Desertó, muy bien, Desertó incluso utiliza esta metáfora, ya no me acuerdo si es en ese texto o en otro, es en esos huecos, la pregunta que me hacían hace rato, o sea, es en esos huecos, en esas inexplicaciones, en esas cuestiones que ya no te da la teoría para explicar, ya no te da la metodología para explicar, ahí está el otro, justo ahí está el otro. O sea, en esos huecos, en eso que no hace sentido, en eso que Clifford Gertz ya no me sirve para esto, ahí está el otro. Claro, sí. Sí, muy bien, muy bien. A ver qué tenemos por aquí. También, ¿cómo considera la escritura como ausencia? Claro, precisamente lo que hemos hablado exactamente. Lo que dice Marisol es muy importante para Desertó la escritura en sí es una ausencia a la vez que evidencia una ausencia, o sea, evidencia la ausencia de los muertos, de aquellos que no están, que solo adquieren voz y cuerpo a través de la voz del historiador, y al mismo tiempo es una ausencia, ella en sí, de aquellas prácticas, de aquel lugar que no pueden plenamente ser evidenciados en esa escritura. Sí, Marisol, muy bien. Aparte, esto se relaciona con lo que decías al principio, ¿no? De la observación y de la permanencia latente, ¿no? De cómo es que Ujú. es algo que no está, pero sí está presente, ¿no? Aunque no lo veamos como tal. Exactamente, exactamente. Y eso, no sé, inténtenlo hacer ustedes, es luego divertido ver lo que uno escribió en primer semestre o no, o sea, regresar a los ensayos que van haciendo ya cuando vayan avanzando en semestres para ver
desde dónde estaba hablando Ulises, desde dónde estaba hablando Brenda en esos primeros momentos, en esas clases, en esas lecturas, porque el saber siempre se construye así, ¿ok? Todos los investigadores, me parece que sí, siempre deberían de hacer este ejercicio retrospectivo de, ¿no? De decir desde dónde partí, desde dónde hablé, desde dónde estoy hablando ahora, cuáles eran mis latencias. Si quieren, por ahí les comparto luego este apéndice que escribió Alfonso Mendiola en la segunda edición de su libro. O sea, estas segundas ediciones luego también son muy interesantes en general, porque siempre las introducciones a las segundas ediciones, sobre todo las que hacen los propios autores, siempre van a ser una observación de segundo orden de ese primer libro que escribieron. Lean las segundas ediciones con introducciones o prólogos de los propios autores para ver ellos mismos cómo observan sus latencias de esas primeras observaciones. Es muy interesante. O cómo se contradicen o cómo cambian sus ideas, ¿no? Dependiendo de sus vidas y de lo que haya pasado. Exacto, sí, sí, sí. Pueden, no sé, hablar de una idea y la daban como cierta o esa era su teoría y ya después de unos años es como, no, bueno, no es que lo digan como tal, ¿no? Pero siempre cuando tú los lees es como, bueno, pero antes decía esto y ahora dice lo contrario. Uh-huh. Cuando ves, pues ya pues han pasado años, ¿no? Exacto. Es muy Sí, sí, importante sí. eso. Y por eso siempre se habla como del primer Marx y el segundo no sé qué, ¿no? Como si fueran diferentes momentos. Pues porque sí, porque son entes vivos, no es como que de repente, o sea, les decía como si fuera Dios y ya lo que dijo es, ¿no? Y es, o sea, es como, no sé, sentir también el respirar de las propias disciplinas, como estos entes vivos que están en perpetua transformación. Se me ocurre, por ejemplo, no sé si les interesa, no sé, por ejemplo, La Guerra Cristera. El libro más famoso es Ay, se me acaba de ir el nombre. Bueno, muy bien mi ejemplo. Luego les digo, ¿qué onda? El historiador más importante de la Guerra Cristera, que ahorita se me acaba de ir el nombre, no tiene este libro. Pero bueno, él sacó una investigación larguísima, en primer lugar, sobre observaciones que se habían hecho sobre su libro, La Guerra Cristera, y en segundo lugar, él mismo cómo estudió en Francia después, por qué tuvo que hacer esto, desde dónde estaba diciendo, qué otras cosas no pudo consultar. Dice, bueno, es que me achacan que en la Guerra Cristera me centré mucho en la zona del centro del país, pero también hay otros estudios. Dice, pues sí, claro, yo en ese momento no sabía, las personas a las que entrevisté, mis informantes solo me dijeron eso. O sea, creo que es algo que sí se debería de explicitar, porque sí es una cosa viva, ¿no? Es una cosa que está cambiando. Sus informantes en ese momento dijeron algo, luego encontraron otros informantes, otros documentos, otras lecturas, otras personas. Entonces, siempre estar como, saber que es una cuestión que se está construyendo y que siempre está en constante cambio, en constante proceso histórico. No sé, si alguien más quisiera decir algo, hacer alguna observación. Uh-huh. Sí, yo. Pues también pensar en el tiempo, ¿no? Creo que ese, como lo mencionas tú, enfocarse y darle voz a un pequeño momento, tiempo, contexto, pues también es caduco y que incluso no pensarlo así, pues podría llegar a una generalización, ¿no? Como lo mencionabas hace rato, una colonización del conocimiento, Uh-huh. que a fin de cuentas pues no permite seguir dando espacios o seguir construyendo desde el momento y desde el historiador, esta parte tan importante que dijeron de la subjetividad, no pensarla como se creía antes, ¿no? Como de que esta parte como de dejar a un lado la subjetividad, sino al contrario, porque pues es precisamente desde donde se está hablando, pero que también esa parte es caduca. Exactamente. Claro, Sara, todo es contingente. Todo está sujeto al cambio, todo está sujeto al puede ser, puede no ser, ¿sí? O sea, a partir de ese lugar de la no certeza y de la contingencia para intentar producir un conocimiento. Y aquí está como la paradoja y lo que a mí me resulta muy bello. Todos sabemos que la objetividad no es posible. ¿Ok? Todos sabemos que somos entes subjetivos y que además partimos de no solo nuestras propias subjetividades y nuestros propios puntos ciegos, sino los de nuestra institución y nuestro gremio, pero la objetividad como este sueño,
que la objetividad como este sueño, como este ideal, nunca alcanzable, siempre teniendo la certeza de que es imposible, pero intentando siempre, no sé, intentando ser lo más fiel a ese otro que en su caso es ese otro cultural, en el caso de los historiadores ese otro que ya no es ese otro del pasado, ¿no? Entonces, siempre rindiendo tributo, rindiendo homenaje, intentando dar voz a ese otro lo más fielmente que se pueda, les digo, como un sueño, como este ideal, pero sabiendo que es una imposibilidad, ¿no? Sabiendo que es una imposibilidad y que tenemos siempre nuestras latencias y nuestros puntos ciegos. ¿Alguien más? ¿No? A ver, aquí había algo. Ah, es lo que dijiste, Sara. Pues bueno, si ya nadie más, pues entonces aquí la dejamos. Y nos vemos el siguiente martes de nuevo a las 9:30. Ojalá que puedan solucionar sus correos institucionales, los que no pudieron entrar a tiempo por eso. Y déjenme ver cuál es la lectura que sigue. El hombre y el no hombre. Ah, esa es la lectura que sigue. Yo así de, ay, ¿qué dice Ulises? Eso ya no lo entendí. Pero sí, exacto, esa es la lectura que sigue Ulises. Muy bien, gracias. La de la naturaleza bestial, del indio americano. Muy bien. La siguiente clase me gusta mucho. Yo creo que es quizás de mis temas favoritos. Y pues bueno, muy bien. Nos vemos a las 9:30. ¿Sale? Sale, Adiós gracias. a todos. profesora. De nada. Gracias, profesora. De Adiós. nada. Bye.